Trató de hacer que se volviera, pero ella permanecía quieta, como petrificada, escuchando las obscenidades que Balin pronunciaba a voz en grito. Kai exclamó abruptamente: «¡Mirad a Lord Taliesin!». El anciano se había desmayado en su silla. Casi se inclinó para enderezarlo, murmurando una palabra de disculpa a Arturo. Tomó la copa del rey y vertió vino en la boca del anciano. Kevin soltó a Morgana y fue torpemente junto al viejo druida, inclinándose sobre él. Morgana pensó: debería ir con él, mas era como si los pies se le hubiesen quedado clavados al suelo. No podía dar ni un solo paso. Miró al desfallecido anciano para no tener que ver nuevamente el horrible charco rojo del suelo, empapando los ropajes, el pelo y la larga capa. En el último instante, Vivian había empuñado su cuchillo en hoz. Su mano yacía sobre él, manchada de su propia sangre. Había tanta sangre, tanta. El cráneo lo tenía partido en dos, y se veía la sangre en el trono, derramada como la de un animal para el sacrificio, a los pies del trono de Arturo. Arturo finalmente acertó a hablar. «Miserable», dijo enronquecido, «¿qué has hecho? Esto es un asesinato, un frío asesinato ante el trono de tu rey». «¿Asesinato, dices?», inquirió Balin con su espesa y acre voz. «Si era la más despreciable asesina de este reino, merecía 2 veces la muerte. He librado a tu reino de una perversa y maligna hechicera, mi rey». Arturo parecía más colérico que agraviado. «La señora del lago era mi amiga y benefactora. ¿Cómo te atreves a hablar así de mi deuda, que me ayudó a ocupar el trono? Pongo al mismo Lancelot por testigo de que ella procuró la muerte de mi madre», repuso Balin. «Una buena y piadosa mujer llamada Priscila, madre adoptiva de Balán, y ella mató a mi madre. Te digo que la mató con sus malignas hechicerías». Se le contrajo la cara. Aquel hombre maduro estaba llorando como un niño. «Mató a mi madre, te lo juro, y la he vengado como ha de hacer un caballero». Lancelot cerró los ojos, horrorizado, crispado el semblante, pero no lloraba. «Mi señor Arturo, la vida de este hombre me pertenece. Deja que vengue aquí a mi madre, a la hermana de mi madre», dijo Owain. «Y de la mía», añadió Gaheris. El gélido trance de Morgana se deshizo. «No, Arturo, déjamelo a mí. Ha dado muerte a la dama ante el trono. Deja que una mujer de Avalon vengue la sangre de Avalon. Mira a Taliesin, cómo yace conmocionado. Es como si hubiese asesinado también a nuestro abuelo», gritó. «Hermana, hermana». Arturo extendió la mano hacia Morgana. «No, no, hermana, dame tu daga». Morgana siguió sacudiendo la cabeza, con la daga todavía en la mano. Taliesin se puso en pie repentinamente para quitársela con temblorosos dedos. «No, Morgana, no más derramamiento de sangre. La diosa lo sabe. Es suficiente. Su sangre se ha vertido como un sacrificio a Avalon en este salón». «¿Sacrificada?». «Sí, sacrificada a Dios. Como Dios derribará a todas estas malignas hechiceras y a sus dioses», chilló Balin frenético. «Déjame acabar con este también, mi señor Arturo, para librar a esta corte de todo su maligno linaje brujo».
Forcejeó con tanta violencia que Lancelot y Uwain apenas podían sujetarle e hicieron señas a Caín para que fuera a su ayuda, para contener a Balin, que seguía debatiéndose ante el trono. ¡Quieto!, exclamó Lancelot, retorciéndole la cabeza. Te lo advierto, si pones la mano encima de Merlín o de Morgana, pondré tu cabeza donde Arturo me diga. Sí, mi señor Arturo, y morirá a tus manos. Después, si es tu voluntad. La angustia y la desesperación le crispaban el rostro. Mi señor rey, aulló Balin, te lo ruego, deja que abata a todos estos brujos y hechiceras. Lancelot golpeó a Balin pesadamente en la boca. El hombre boqueó y guardó silencio, la sangre manando del labio partido. Con tu venia, mi señor. Lancelot se desató la rica capa y cubrió cuidadosamente el lívido cadáver de su madre. Arturo parecía respirar con mayor facilidad ahora que el cadáver quedaba oculto a la vista. Únicamente Morgana seguía mirando con ojos muy abiertos el bulto sin vida cubierto con la capa carmesí que Lancelot le había puesto para la fiesta. Sangre, sangre a los pies del trono del rey, sangre vertida sobre el hogar. A Morgana le pareció que podía escuchar el grito de guerra proveniente de alguna parte. «Mirad a la dama Morgana, se va a desmayar», dijo Arturo con calma, y Morgana percibió manos que amablemente la ayudaban a tomar asiento y que alguien le ponía una copa en los labios. Hizo ademán de alejarla y luego tuvo la impresión de estar escuchando la voz de Vivian. «Bébetelo. Una sacerdotisa debe conservar las fuerzas y la voluntad». Obedientemente bebió, oyendo a Arturo, el cual hablaba con tono grave y solemne. «Balin, cualesquiera sean tus razones, no. Basta. Ya he atendido a cuanto has dicho. Ni una frase. Eres o un demente o un asesino a sangre fría. Sea lo que sea que puedas decir, has dado muerte a mi deuda blandiendo un arma blanca ante tu Rey Supremo en Pentecostés. Aún así, no haré que te ejecuten donde estás. Lancelot, guarda la espada. Lancelot deslizó la espada en la vaina. Acataré tu voluntad, mi señor. Pero, si no castigas a este asesino, te pido licencia para marcharme de la corte. Oh, le castigaré. La expresión de Arturo era sombría. Balin, ¿estás lo bastante cuerdo para escucharme? Entonces, escucha tu condena. Te destierro para siempre de esta corte. Aguarda a que el cuerpo de esta dama sea preparado y colocado en un féretro. Te encomiendo que lo lleves a Glastonbury y le cuentes tu historia al arzobispo, cumpliendo la penitencia que él te imponga. Acabas de hablar de Dios y de Cristo, y ningún rey cristiano permite la venganza personal llevada a cabo ante el trono de la justicia. ¿Has escuchado cuanto he dicho, Balin? ¿Que una vez fuiste guerrero y caballero mío? Balin agachó la cabeza. Tenía la nariz rota por el golpe de Lancelot. De su boca manaba sangre y habló a través de un diente partido. Te he oído, mi señor rey. Iré. Permaneció donde estaba con la cabeza gacha. Arturo hizo señas a los sirvientes. Os lo ruego, que alguien saque de aquí este pobre cuerpo. Morgana se liberó de las manos que la sostenían y se arrodilló junto a Vivian. Mi señor, yo te lo pido, déjame prepararla para el funeral. Y pugnó por contener las lágrimas que no se atrevía a derramar. No era Vivian, aquel bulto maltrecho e inerte. La mano, cual una garra contraída, seguía aferrando la daga en hoz de Avalon. Recogió la daga, la besó y la envainó en su cinturón. Esto
y solo esto guardaría. Grande y misericordiosa madre, sabía que jamás podríamos ir juntas a Avalon. No iba a llorar. Sentía a Lancelot muy cerca. A Dios gracias, Balán no está aquí. Perder madre y hermano adoptivo en un momento de locura. Pero si Balán hubiese estado aquí, tal vez no hubiese ocurrido. ¿Es que ningún Dios tiene misericordia alguna?, murmuró. La angustia de Lancelot le hería el corazón. Había temido y odiado a su madre, mas también la había adorado, cual a la faz misma de la diosa. Una parte de ella quería estrechar a Lancelot en sus brazos, consolarle, permitiéndole sollozar, pero al tiempo sentía rabia. Había desobedecido a su madre. ¿Cómo se atrevía a dolerse por ella ahora? Taliesin se hallaba arrodillado junto a ellos y dijo, con voz quebrada y vieja: «Dejadme ayudaros, hijos. Tengo derecho». Y se apartaron cuando inclinó la cabeza para murmurar una arcana plegaria de tránsito. Arturo se levantó en su asiento. «No habrá más festejos en este día. Hemos padecido una tragedia demasiado grande para continuar la fiesta. Aquellos que tengáis hambre, terminad de comer y marchaos en silencio». Fue lentamente hacia donde yacía el cuerpo. Posó la mano en el hombro de Morgana. Ella la percibía ahí, a pesar de su horrible dolor. Podía oír a los demás invitados abandonando calladamente el salón, uno tras otro, y sobre el susurro escuchó el dulce sonido de un arpa. Únicamente 2 manos en Bretaña tocaban de forma semejante. Finalmente se deshizo en lágrimas, que fluían de sus ojos mientras Kevin tocaba la endecha para la dama, y con aquel sonido, Vivian, sacerdotisa de Avalon, fue sacada lentamente del gran salón de Camelot. Morgana, caminando junto al féretro, solo miró atrás una vez y vio la mesa redonda y la solitaria figura de Arturo reclinado junto al arpista. Y, a través de todo el pesar y el dolor, pensó, Vivian nunca llegó a darle a Arturo el mensaje de Avalon. Es este el salón de un rey cristiano y no hay nadie ahora que afirme lo contrario. ¿Cómo se alegraría Ginebra de saberlo? Él tenía las manos extendidas. Ella no estaba segura, pero quizá él rezaba. Vio las serpientes que llevaba tatuadas en torno a las muñecas y meditó en el joven siervo, en el recién ungido rey que fue hasta ella con la sangre del rey siervo en las manos y en la cara. Y por un momento tuvo la impresión de poder oír la burlona voz de la reina de las hadas. Luego no hubo más sonido que el angustiado lamento del arpa de Kevin y los sollozos de Lancelot junto a ella mientras llevaban a Vivian al reposo. Habla Morgana. Seguía el cuerpo de Vivian desde el gran salón de la mesa redonda, llorando, la segunda vez que podía recordar. Y más tarde, aquella noche, tuve una disputa con Kevin. Con la ayuda de las damas de la reina, preparé el cuerpo de Vivian para las exequias. Ginebra mandó a sus damas, mandó lino, especias y un paño mortuorio de terciopelo, pero ella no vino. Igual daba. Una sacerdotisa de Avalon debe ser enterrada por sacerdotisas asistentes. Eché en falta a mis hermanas de la casa de las doncellas, aunque, al menos, ningunas manos cristianas la tocaron. Cuando hube acabado, Kevin vino a velar junto al cuerpo. He enviado a descansar a Taliesin. Yo poseo ahora la autoridad como Merlín de Bretaña. Está muy viejo y muy débil.
Es un milagro que el corazón no le haya fallado el día de hoy. Me temo que no lo sobrevivirá mucho tiempo. Balin está ya tranquilo, añadió. Creo que sabe lo que ha hecho, mas es seguro que lo llevó a cabo en un acceso de locura. Está dispuesto para cabalgar con el cuerpo a Glastonbury y cumplir la penitencia que el arzobispo decrete. ¿Y tú consentirás que caiga en manos de la Iglesia? Nada me importa lo que le ocurra a ese asesino, dije, mirándole ultrajada. Pero Vivian ha de ser conducida a Avalon. Tragué saliva para no volver a llorar. Deberíamos cabalgar juntos a Avalon. Arturo ha decretado, repuso Kevin apaciblemente, que sea enterrada delante de la iglesia de Glastonbury, donde todos puedan verla. Sacudí la cabeza, incrédula. ¿Estaban desquiciados todos los hombres? Vivian debe yacer en Avalon, dije, donde han sido enterradas todas las sacerdotisas de la madre desde el principio de los tiempos. Y era la señora del lago. Asimismo, era amiga y benefactora de Arturo, repuso Kevin, y hará que su tumba sea convertida en un lugar de peregrinaje. Extendió la mano para que no hablase. No, escúchame, Morgana. Lo que dice es razonable. Nunca se ha producido un crimen tan grave en la corte de Arturo. No puede ocultar su lecho mortuorio lejos de la vista y de la memoria. Debe ser enterrada donde todos los hombres conozcan la justicia del rey y la justicia de la iglesia. ¿Y tú permitirás eso? Morgana, querida mía, dijo él amablemente, no soy yo quien ha de permitir o rehusar. Arturo es el rey supremo, y es su voluntad la que se acata en su reino. ¿Y Taliesin se mantiene impasible? ¿O es ese el motivo por el cual le has mandado a descansar? ¿Para evitar que interfiera mientras tú llevas a cabo esta blasfemia con la conveniencia del rey? ¿Dejarás que Vivian sea enterrada con exequias cristianas y ritos cristianos? Ella, que era la dama del lago, enterrada por estas gentes que aprisionan a su Dios con muros de piedra. Vivian decidió que yo fuera la dama del lago después de ella, y lo prohíbo, ¿me oyes? Kevin repuso con calma. Morgana, no, escúchame, querida. Vivian murió sin nombrar a su sucesora. Estabas presente aquel día en el que ella me eligió. Mas no te hallabas en Avalon a su muerte y has renunciado a ese rango, dijo Kevin, y sus palabras cayeron sobre mí como fría lluvia, haciéndome estremecer. Él miró el féretro y el cuerpo de Vivian, que yacían cubiertos allí. Nada de cuanto pude hacer consiguió borrar de aquella faz el gesto de la muerte. Vivian murió sin haber nombrado a una sucesora y me corresponde a mí, como Merlín de Bretaña, declarar qué ha de hacerse. Y si esa es la voluntad de Arturo, solo la dama del lago, y perdóname querida que lo diga, pero no hay ya ninguna dama del lago, puede oponerse a mi dictado. Me doy cuenta de que hay razón en los deseos de Arturo. Vivian pasó toda su vida procurando traer la ley y el gobierno en paz a esta tierra. Vino para reprobar a Arturo el haber traicionado a Avalon. Grité desesperada. Murió sin haber cumplido su misión, y ahora vas a conseguir que yazca en suelo cristiano bajo el sonido de las campanas de la iglesia, para que triunfen sobre ella en la muerte como en la vida. Morgana, Morgana, mi pobre niña. Kevin alargó la mano hacia mí, las deformes manos que tan a menudo me habían acariciado. También yo la amaba, créeme, pero está muerta. Era una gran mujer, dedicó su vida a esta tierra. ¿Crees
qué importa dónde yazca su vacía envoltura? Ha partido hacia lo que quiera que la aguarde más allá de la muerte, y conociéndola, sé que solo lo bueno puede aguardarla. ¿Crees que ella rechazaría que su cuerpo descanse donde mejor puede servir a los propósitos en los cuales consumió su vida? ¿Que la justicia del Rey triunfe sobre todo el mal en esta tierra? Su rica, acariciante y musical voz era tan elocuente que titubeé por un instante. Vivian había partido. Eran únicamente esos mismos cristianos los que distinguían el suelo consagrado del no consagrado, como si toda la tierra que es el seno de la madre no fuera sagrada. Quise caer en sus brazos y llorar por la única madre que había tenido, por el naufragio de mis esperanzas de poder regresar con ella a Avalon, llorar por cuanto había desestimado y por haber quebrantado mi propia vida. Pero lo que él dijo entonces me hizo retroceder horrorizada. Vivian era vieja, manifestó, y había morado en Avalon fuera del mundo real. Yo he tenido que vivir con Arturo en el mundo donde se ganan las batallas y se toman las verdaderas decisiones. Morgana, querida mía, escúchame. Es demasiado tarde para demandar que Arturo mantenga su promesa a Avalon tal como la hiciera. El tiempo pasa. El sonido de las campanas de la iglesia cubre esta tierra y la gente está contenta de que así sea. ¿Quiénes somos nosotros para decir que no es la voluntad de los dioses que se encuentren tras los dioses? Lo deseemos o no, amada mía, esta es una tierra cristiana. Y nosotros, que honramos la memoria de Vivian, no le haríamos ningún bien haciendo saber a todos los hombres que vino aquí para exigir demandas imposibles al rey. ¿Demandas imposibles? Aparté las manos. ¿Cómo te atreves? Morgana, atiende a razones. No hay más que una razón. Si Taliesin oyera esto... Habló como he oído hablar al mismo Taliesin, repuso él con amabilidad. Vivian no ha conseguido viviendo para no arruinar cuanto había hecho, crear una tierra en paz. No importa que sea llamada cristiana o druida, el designio de la diosa se cumplirá por encima de todo, sea cual sea el nombre por el que la reconozcan los hombres. ¿Quién eres tú para afirmar que no fue la voluntad de la diosa que Vivian fuese abatida antes de poder sembrar nuevamente la cizaña en una tierra que ha obtenido la paz y un fructífero compromiso? Te lo advierto, no volverá a quedar arrasada por la contienda, y de no haber sido Vivian abatida por Balin, yo mismo habría hablado en contra de su petición, y creo que Taliesin habría hecho lo mismo. ¿Cómo te atreves a hablar por Taliesin? Dije furiosa. Taliesin me ha nombrado Merlín de Bretaña, repuso Kevin, y por consiguiente ha confiado en que actúe por él cuando no puede hablar por sí mismo. A continuación dirás que te has convertido en cristiano. ¿Por qué no llevas un rosario y un crucifijo? Con voz tan gentil que estuvo a punto de provocarme las lágrimas, dijo: ¿Realmente crees que supondría una gran diferencia, Morgana, si lo hiciera? Me arrodillé ante él, como hiciera un año atrás, oprimiendo su lastimada mano contra mi pecho. Kevin, te he amado. Por eso te ruego que seas leal a Avalon y a la memoria de Vivian. Ven conmigo, ahora, esta noche. No sigas con esta farsa. Acompáñame a Avalon, donde yacerá la dama del lago con las restantes sacerdotisas de la diosa. Se inclinó sobre mí. Pude percibir la angustiada ternura de sus manos deformes. Morgana, no puedo, querida mía. ¿Querrás mantener la calma y escuchar la voz de la razón en cuanto estoy diciendo?
Me levanté, soltándome de su débil agarro, y elevé los brazos e invoqué el poder de la diosa. Oí mi voz retumbando con el poder de una sacerdotisa. Kevin, en su nombre te lo pido, en nombre de la hombría que te ha otorgado, te impongo obediencia. Tu alianza no es ni con Arturo ni con Bretaña, sino únicamente con la diosa y con tus votos. Abandona este lugar ahora. Ven conmigo a Avalon portando su cuerpo. Pude distinguir entre las sombras el resplandor de la diosa a mi alrededor. Por un momento Kevin se arrodilló, estremecido, y supe que si mantenía así un instante más, habría obedecido. Y entonces, no sé qué sucedió. ¿Acaso atravesaron mi mente las palabras: no, no soy digna, no tengo derecho, he traicionado a Avalon, la rechacé, ¿con qué derecho voy a mandar, pues, a Merlín de Bretaña? El hechizo se rompió. Kevin hizo un hosco, abrupto ademán, poniéndose en pie torpemente. Mujer, no me des órdenes. Tú, que renunciaste a Avalon, ¿con qué derecho osas dar órdenes a Merlín de Bretaña? Más te valdría arrodillarte ante mí. Me empujó con ambas manos. No me tientes más. Se volvió y salió renqueando, describiendo sombras ondulantes y contrahechos movimientos en el muro según cruzaba la estancia. Le observé partir, demasiado conmocionada incluso para llorar. Y 4 días más tarde, Vivian fue enterrada, con todos los ritos de la iglesia, en la isla sagrada de Glastonbury. Pero yo no fui hasta ahí. Jamás, juré, pondría un pie en la isla de los sacerdotes. Arturo se dolió de su pérdida sinceramente y construyó un gran sepulcro y un panteón, jurando que algún día Ginebra y él yacerían a su lado. En cuanto a Balín, el arzobispo le sentenció a ir en peregrinación a Roma y a Tierra Santa, pero antes de que pudiera marchar al exilio, Balán escuchó la historia de boca de Lancelot. Fue en su busca. Lucharon entre sí, y Balín fue muerto al instante de un solo golpe. Mas Balán cogió frío en las heridas y no le sobrevivió ni un día. Así pues, Vivian, tal decían cuando se compuso una canción sobre ello, resultó vengada, aunque ¿para qué si yacía en una tumba cristiana? Y yo ni siquiera sé a quién eligieron como dama del lago en su lugar, pues no pude retornar a Avalon. No era digna de Lancelot, ni siquiera era digna de Kevin. No pude obligarle a que cumpliera con su deber para con Avalon. Debiera haber sido a Taliesin a rogarle, aún de rodillas, que me llevase a Avalon, para poder expiar todas mis culpas y volver nuevamente al templo de la diosa. Sin embargo, antes de que concluyese el verano, también se fue Taliesin. Creo que nunca estuvo seguro de que Vivian había muerto, porque, incluso después de ser ella enterrada, hablaba como si la esperase para volver con ella a Avalon, y hablaba de mi madre, asimismo, como si fuese una niña pequeña en la casa de las doncellas. Y a finales del verano murió en paz, y fue sepultado en Camelot, e incluso el obispo dijo que él era un hombre sabio y cultivado. Y en el invierno que siguió, tuvimos noticias de que Mealagrand se había proclamado rey en el país estival. Pero cuando llegó la primavera, Arturo se hallaba cumpliendo una misión en el sur, y Lancelot también se hallaba ausente, custodiando el castillo del rey Caerleón.
Entonces Meleagrand envió a un mensajero con un estandarte de tregua, solicitando que su hermana Ginebra fuese a hablar con él sobre el gobierno del país que ambos reclamaban.